pero decidieron ser Capitán Marvel con la chiquilla. Lo íbamos a revisar hoy día. Obviamente que todos estamos claros que a las 10 de la noche. Entonces, vamos a tener nuestra hermosa prueba. La hermosa prueba tiene tres preguntas alternativas y un caso. Así que van a tener la opción de explayarse también. O sea, handwriting. Así que eso es lo que les puedo adelantar de la prueba. Y todos los torpeditos que quieran, todo. No, todos los que quieran, no. Todos. El torpedo que quieran, handwriting, hecho a mano. Así que el único requisito es que sea hecho a mano en una hoja. Ayer me preguntaron lo mismo para una prueba. Y yo vi una respuesta y después tuve una contrarrespuesta que no fue para nada agradable y generó una situación embarazosa. ¿Ah? Nada, enchúfate. Cuéntame. No llega, lo que tengan que explayarse no llega al punto de que ustedes tengan que articular algún tipo de ensayo numerológico ni nada por el estilo. No, para nada. Consideren que es una revisión de lo que se vio en la segunda unidad, en un ejercicio, pero no numerológico. Creo que me gustaría que ustedes evidencien si tienen claro lo que estamos viendo. ¿Ah? Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver justamente, aparte es validez. Y llega hasta lo que vimos la semana pasada, validez. Ya, pero lo que vamos a ver ahora es en el fondo ustedes se fijan. O sea, si ustedes recuerdan, el 99 llega la APA y dice, bueno, vamos a establecer nuevos estándares para la medición, ¿cierto? Y en algún momento se llegó a la conclusión de que no teníamos tipos de validez, ni niveles de validez, sino que en el fondo lo que teníamos que encontrar era evidencia que pudiese respaldar la validez desde distintas ópticas, desde distintos puntos de vista. Y que esto estaba de una u otra forma muy relacionado con algo así como igual que en un cuento, con el inicio, el proceso, el medio o el fin. Fíjense, en el inicio, en la misma construcción del test, nosotros teníamos que ya en el momento del proceso de construcción del test determinar y buscar e indagar ciertas evidencias que permitiesen validar lo que nosotros pretendemos de ello. El proceso que iniciamos el curso de otra forma fue eso, o sea, busquen un constructo, discutan entre ustedes, hagan la indagación teórica, vean si hay respaldo, digamos, si alguien ya ha investigado sobre esto, lo ha medido, cómo lo ha medido. Cosa que después ustedes elaboraban a través de un proceso de operacionalización, elaboraban, digamos, una especie de modelo prototípico de medición, en el cual está bastante bien investigado el constructo en términos de dimensiones, buenas noches, en términos de dimensiones, de indicadores y potenciales ítems que permitirían levantar la información de este constructo. Esa es la etapa previa y digamos que la consolidación de esa etapa es que en el fondo esta matriz está las especificaciones, donde uno mirándola tiene bastante claro qué es lo que está midiendo. Y no solamente la matriz, obviamente la tabla de especificaciones es un resumen. Es un resumen del proceso por detrás para poder llegar a la concepción
al concepto, ¿no? O sea, esto se ha medido durante el tiempo, se han hecho verificaciones paralelas, se ha medido de esta forma, de otra forma. Se construyó este instrumento y este instrumento lo adaptaba. En la segunda parte, entonces, de levantamiento de evidencia, nosotros que vamos a estar viendo ahora, en la parte ya de, en el proceso propiamente tal, en que está el pilotaje, ¿cierto? Y está todo el análisis factorial por detrás. Nosotros lo que estamos viendo ya, de una u otra forma, es poder, una, validar el constructo, ¿sí? No solamente la validez del constructo, validez de constructo en términos estructurales matemáticos, como lo vimos la semana pasada con el análisis factorial, que es cuando nos da, digamos, las cargas que cada uno de los ítems iba aportando a cada una de las escalas o dimensiones que nosotros íbamos definiendo. También la APA introduce que es necesario también validar el instrumento en términos del proceso por el cual nosotros estamos pidiéndole a las personas que de una u otra forma respondan y nos den, digamos, información en caso de su desempeño, su actitud respecto a algún objeto, persona o idea. Y por lo tanto la validez de un test va a estar relacionada justamente también con que el proceso sea adecuado, o sea, que el lenguaje que se utilice sea el más idóneo y adecuado para el nivel de las personas, que el nivel de desempeño, en el caso que usted va a estar midiendo, sea acorde y no esté interrumpido por otros procesos. Y en una parte final de este cuento ya tendría que ver con qué vamos a hacer con esto. ¿Por qué? ¿Qué estamos midiendo? ¿Cuáles son las consecuencias de medir? Porque ahí la APA dice la hagamos responsable, y ya no solamente responsable, como está por sus partes la semana pasada, no solamente los constructores del test, sino aquellos que los vamos a utilizar. ¿Para qué los vamos a utilizar? Y ahí uno dice, este test es válido para poder hacer diagnóstico clínico, pero no es una escala válida para poder hacer selección de personal. No puedo utilizar estas subescalas para poder conformar una medición de personalidad, cuando en realidad estaban construidas para ver competencias. Por lo tanto, en las adaptaciones, en los procesos de estandarización, tiene que quedar bastante claro y en cierta medida dar cuenta de todo el proceso anterior, o sea, de la operacionalización, de definir bien el constructo, de trabajar bien los ítems, de ver que pesen bien. En el final tú das cuenta también, al hacerte cargo de las consecuencias, de que esto está dirigido a una población determinada, lo testeaste con un determinado grupo de personas. O sea, si elaboré el test para niños entre 6 a 15 años, por alguna razón, porque yo lo tengo argumentado, de que en realidad el constructo, de la manera en que yo lo tengo redactado, que era el proceso anterior, de la manera en que yo lo tengo redactado, está hecho para poder levantar información a este tipo de niños, a esta edad. Probablemente va a ser pueril o total y absolutamente anacrónico el lenguaje que vaya a utilizar o lo que yo estoy midiendo con adultos. Algo parecido con lo que ustedes estaban trabajando, estaban adaptando algo que pudiese ser organizacional o, entre comillas, hecho para escolares, no me acuerdo bien, pero que estaban adaptando ya a la población universitaria. Y tenían que tener un cambio, digamos, en el lenguaje que iban a utilizar. La otra le llegó la... Ya. Después converso respecto de por qué.
esas son todas fuentes, son cosas de las cuales nosotros tenemos que fijar. Entonces, al momento en que nosotros hablamos de validez, claro, hay algún proceso matemático por detrás que estuvimos viendo, o sea, hacer el análisis factorial, determinar la dimensionalidad del instrumento, va aportando a que lo que yo conceptualicé en algún momento en la tabla de especificaciones se va cumpliendo, y si no se va cumpliendo, hacen las correcciones. Hacen las correcciones y por lo tanto haces el calce, el casamiento, porque si ustedes se fijan es un calce entre lo que yo defino teóricamente y lo que matemáticamente estoy observando. No puede haber un predominio de uno sobre otro, es un equilibrio. Por eso es un proceso de evaluación, validar un test o determinar su confiabilidad o hacer el levantamiento de sus propiedades psicométricas. No es algo como que tú dices, bueno, está entre 30 y 70 en los índices de discriminación y cumple, chuteo para afuera. En bajo 30, o sea, punto 3 o sobre punto 7, todos son los chuteos en el índice de discriminación. Perdón, índice de dificultad. Menor a punto 3 en el caso del índice de discriminación. Tienes que evaluarlo, tienes que sopesarlo con otra información más. Pero aparte, con mucho que una solución factorial, en el caso de la validez factorial, partiendo con el análisis factorial exploratorio, por mucho que la solución que te dé quizás sea súper buena y te diga, mira, sabes que tengo un 70% de varianza explicada por estos dos factores en conjunto, cada uno pesando 35, ¡wow! O sea, pesan iguales. Si los ítems no tienen o no guardan relación con el constructo, con la definición del constructo, con la predicción del constructo, vas perdido. Te va a pasar lo que les pasaba al inicio, cuando tenían esta validez, digamos, con un criterio en que el fondo decía, si me correlaciona me sirve. Justamente salimos y pasamos por todo un proceso de la psicometría de desarrollo para evitar eso. O sea, si me correlaciona me sirve, no sé lo que estoy midiendo, pero correlaciona bien, pues tiene validez predictiva y voy por eso. Ahora tú dices, ya, tengo instrumentos como para poder empíricamente testear esto, pero a la vez tú tienes que ver si realmente con esos ítems realmente estás logrando recorrer o abarcar aquella dimensión que tú quieres realmente leer. Puede ser que con 3 ítems, con 2 ítems, con 4 ítems tú lo hagas. Puede ser que con 10 no te alcance. Todo depende de la complejidad, todo depende justamente de cómo hayan definido las dimensiones, qué tanto levantamiento hay. Si las dimensiones o los conceptos están muy difusamente definidos, probablemente vas a tener muchos indicadores de esta conducta observables. Pero si en la medida que se ha ido midiendo este constructo, se han ido definiendo parcelitas por parcelitas, tú vas agarrando toda la complejidad humana y la vas colocando nombres en casetitas. Y por lo tanto los instrumentos se hacen mucho más precisos, pero por sobre todo más parsimoniosos. Ese es el gran anhelo del constructor de test, del psicometrista en general, poder construir modelos de medición parsimoniosos, simples. Y nos interesa tener complejidad. Porque yo decía, más no es mejor. Lo adecuado es lo mejor. Lo adecuado no tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con un buen trabajo de definiciones. ¿Cómo tú te aseguras, por ejemplo, entonces que existe este buen casamiento entre el contenido, digamos, el constructo, la definición teórica y lo que tú estás observando en un análisis factorial? Deja que otros expertos juzguen. Pídele a otros externos a ti su opinión, y que en este proceso de construcción de los límites de digamos, operacionalización, de dimensionalización, tú digas, esto es una mirada, esto como que, bueno, puedo ser el experto de, tú pides el experto idóneo del constructo, no el experto idóneo en medición. Pero van, una mirada, los profesores le piden a los profesores de lenguaje que le echen una mirada,
que evalúen estos ítems, que evalúen las preguntas que se están haciendo. Cuando se requiere hacer nuevas versiones o nuevas preguntas para la medición 1, se contratan profesores específicos de lenguaje, historia, matemática, con tal grado de experiencia, tal posibilidad. La persona sabe y por lo tanto le da fuerza, le da consistencia, como decían en mi comunicación, le da músculo. Ahí tiene una evidencia que puede entregar su revisión bibliográfica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la evidencia en relación a la validez de contenido, que obviamente hace relación a la relación que existe entre los ítems que componen el test y obviamente lo que se pretende evaluar. Ahí justamente nosotros necesitaríamos apoyo de alguien que a través de un proceso esto se sistematiza. Hay varias, digamos, versiones de este proceso de juicio de expertos. En general, el más intuitivo es obviamente pedirle a estos jueces que en una escala ponderen qué tan idóneo o no idóneo es el ítem en relación al constructo, otro set de ítems en relación al constructo, y tú le pasas 3, 4, 5, ahí está, digamos, se te va la plata, y te vas a tomar un café, hacer un completo. Profe, por favor, ¿podría ayudarme a validar este instrumento? Claro que sí. ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo con esto? Bueno, un par de empanadas, perfecto. Tráigame los ítems. Son 64, profesor, no importa, una buena empanada. 64, no, nada, júzguelo. Y tú te pasas por 4 o 5. En otros te sugieren sets de mesas de trabajo en que van rotando, no el set completo de ítems, sino que parcelas. En otros se sugiere introducir, por ejemplo, algunos ítems que no tienen relación con el constructo, cosa de, en el fondo, ver si los jueces tienen capacidad de discriminar. Un poco es como testear la validez de los jueces que van a validar tus propios. Esto puede ir infinito, es como una especie de ¿cómo se llama?, de ascensor con expertos para todos los lados, repitiendo. A algún momento hay que detenerse, en algún momento hay que confiar en el criterio. Entonces, este tipo de evidencia, como les decía, se recoge generalmente en el momento de la elaboración. Aquí, por ejemplo, en cierta medida en esta introducción le doy cuenta de qué es lo que hay que fijarse, digamos, en el caso de la validez de contenido, que vendría a ser la definición del dominio del constructo, la representación de los ítems que evalúan el dominio y su relevancia. Eso pasa por el proceso en parte del análisis que hacen los jueces, en parte de la revisión bibliográfica que hace uno y en parte también, en este caso, la representación de los ítems, lo que evalúan, y lo que evalúan, la parte que evalúan del dominio tiene que ver con el análisis factorial, en cierta medida, el resultado del análisis factorial. O sea, tú, si recuerdan el inferencial, uno lo que hacía era tener una hipótesis y después iba a contrastar esta hipótesis. Y tú la contrastas piloteando y después de eso ves si en realidad esta hipótesis de modelo de medición que yo tengo realmente calza con lo que yo he observado a través de un buen muestreo. Es lo mismo. La ciencia siempre se va a mover en esto, así. Voy, tengo una idea, perfecto, tomo una muestra y veo si esta idea calza con una idea general, teórica, y veo si la idea que estoy observando calza con lo que yo tenía idea, y si calza bien, bacano. Si no calza, volvemos entonces a repetir el proceso, hacemos los ajustes correspondientes y volvemos a hacer. Método científico. Ahí lo que yo les decía, la evidencia de validez de contenido entonces se refleja en el proceso de operacionalización. Uno, si quiere dar cuenta de que hay validez de contenido, no declara, bueno, nuestra validez de contenido
está dado porque hicimos un proceso de operacionalización. Se da por entendido, no es necesario que lo redacten ahí. Si existe evidencia de esto, ¿y cómo tú lo evidencias? Bueno, hice una revisión bibliográfica con citas, ¿cierto? Y aparte de eso, de esa revisión bibliográfica con citas, te estoy mostrando ejemplos de estos ítems. Te estoy mostrando además que pasó por un proceso de validación. Te describo el proceso de validación con jueces. Te describo cómo redactamos y cómo llegamos a tener, digamos, algunos prototipos de ítems. ¿Cuál fue el criterio para, en el fondo, determinar que estos ítems eran realmente conductas observables, bla, 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 y que podían ser agrupados en esta escala? Eso es dar evidencia. Estás juntando evidencia del proceso y dices, por lo menos acá yo puedo decir que está válido. Si no haces esto y tú construyes un test y lo presentas, no digo lo presentas en la tarea, te digo, tú dices, voy a utilizar un test. Oye, ¿y tienes evidencia para de la validez de este test? Tú lo puedes preguntar en tu organización, en tu lugar de trabajo, en cualquier parte. Sí, mira, acá tengo 2 o 3 papers que han testeado este test, tengo la evidencia de cómo construyó este test. Entonces podemos estar seguros, oye, ¿y funciona con la población chilena? Y les ha validado a nuestra población latinoamericana, vamos a hacer una adaptación para lo piloteaste. ¿O está piloteado por algo? Eso es evidencia de validez. Si no existe nada, eso lo encontré en la revista Yapo, o la revista Bea, ¿cómo se llaman esos test de revista? Pasa al mismo nivel. Por mucho que tú pasa por el mismo nivel, tiene que pasar por un proceso riguroso entonces de verificación. Acá, como les contaba, en el caso de la validez en el proceso de respuesta, entonces en el fondo se entienden todas las conductas que se necesitan para poder contestar un ítem, como pueden ser leer las preguntas, comprenderlas, de decir la respuesta que se quiere dar y finalmente responder al ítem. O sea, tú en el proceso, si tú dices y vas a declarar que vas a medir 2 más 2 por niños de 6 años, entonces a los niños de 6 años tú les vas a colocar en la prueba 2 más 2 es igual, ¿cierto? El niño de 6 años 6-7 años va a lograr dar respuesta. Realice la adición de números consecutivos pares, de los 2 números consecutivos pares de el conjunto de números naturales y entregue su resultado. Parecía más o menos las prácticas que hacían diferencial. Le estoy preguntando lo mismo. Perdón, no eran consecutivos, sino que el primer número par, adiciónelo sobre sí mismo, ahí sí, y entregue su resultado. Sí, hasta yo me estaba resultando. Probablemente el niño no va a poder, de 6 a 7 años, no va a poder responder. A pesar de que le están preguntando 2 más 2. Entonces ahí obviamente que el test va a estar válido o no válido para la población que tú, si obviamente las preguntas, el sujeto es capaz de comprenderlas, están adecuadas a su idioma. Te vas a tomar una prueba de responsabilidad como aspecto y a los cabros de octavo básico. En general, estoy acordando de las preguntas de ustedes, en general tiendo a organizar mi agenda para poder cumplir con los proyectos que me propongo. Un poco lejano para los cabros de octavo básico, ¿cierto?
y eso va a introducir ruido que tú no quieres que se introduzca. Una de las preguntas del ICCS en relación a ciudadanía relacionada con movimientos sociales, que creo que se les había mostrado, era buen ciudadano adulto participa en protestas pacíficas en contra de leyes injustas. Y escala Likert de desacuerdo hasta muy de acuerdo. Entonces, ¿qué estás preguntando ahí? En realidad, un buen ciudadano adulto participa en protestas pacíficas o participa en protestas en contra de leyes injustas independientes de que sean pacíficas o no. Y ahí el ítem no solamente está perdiendo fuerza en su validez de contenido, sino que también ya está perdiendo validez en el proceso de respuesta. Aspectos como no solamente la redacción, sino que también el mismo diseño, el formato, que sea confuso o no, las opciones que tú vas a tener que marcar, que quede clara la escala con la cual se está evaluando. Tú pones de 1 a 7, pero de 1 a 7, ¿qué quiere decir esto? Tú das por entendido que 1 es nada y 7 es algo, pero ¿de qué? De acuerdo o desacuerdo, de gusto o no gusto, de aplica o no aplica, de muchas o pocas veces, hasta todo el tiempo, siempre. 4, 5, 7, subcategorías. Preguntas que puedan en el fondo tener en la redacción algún tipo de confrontación que podría llevar a sesgo de deseabilidad social. Y por lo tanto, tú ahí, justamente en este proceso de la validez, en el proceso de respuesta, tienes que tener claro a quién está dirigido. Por lo tanto, también ya estás pensando en las consecuencias. En las consecuencias del test. Están todas ligadas las fuentes de evidencia válida. ¿Qué factores podrían influir en el proceso de respuesta? Factores relacionados con los ítems. Contenido de los ítems, se asegura que el contenido es adecuado a la población que se quiere evaluar. Redacción de los ítems, o sea, por ejemplo, niños de 6 años y que yo les vaya a tomar suma con 4 decimales. Están recién viendo un decimal, con suerte, suma, con suerte, con ¿cómo se llama? Se me olvidó con unidades de 10, unidades de 100, no estoy acordando de deciles, no es deciles. Se me olvidó. Decenas, gracias, decenas y centenas. Gracias, qué vergüenza. Está grabado. Decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000. La redacción en el lenguaje empleado para realizar que no debe superar la capacidad comprensiva de las personas que van a responder. ¿Ya? Profe, usted nos redactaba las pruebas. Podríamos volver al pasado y no es conveniente. Y la validez aparente del ítem. Y la validez aparente del ítem tiene relación con que las personas en el proceso de respuesta tienen que, en el fondo, en el caso de las preguntas, en el caso de las pruebas por desempeño, tienen que, en el fondo, no sentir, pero que les quede claro de que le estás preguntando matemáticas y no castellano o cualquier otra cosa. Ya en el caso de, por ejemplo, los test de personalidad, ya no es necesario que sea tan evidente la intención que hay en el ítem, porque tú lo que buscas es poder, digamos, encontrar más respuestas espontáneas por parte de los sujetos, sino que estén, digamos, de una u otra forma diciendo, usted está buscando medir con esto mi nivel de neuroticismo. Pero sí, acá tú dirías, sí, es aritmética en una prueba de desempeño. Por supuesto, sí tiene que tener claro que al momento de verla se le está midiendo aritmética y no otra cosa, o al menos matemática.
Factores relacionados con la respuesta, el número de alternativas que se ofrecen como respuesta, las instrucciones a la hora de rellenar el cuestionario, pueden afectar la validez del instrumento. Las consideraciones con respecto también a las consideraciones que hay que hacer con respecto a la aplicación del test, y eso ya claramente va un poco más evidente, pero versiones, por ejemplo, verbales, auditivas, en caso de población ciega, no vidente. Factores relacionados con las personas: capacidad lectora, capacidad intelectual, estado emocional, deseabilidad social. Especialmente la deseabilidad social es un factor que interrumpe, genera mucho ruido en los tests, porque además, por decirlo así, podría ser en un castillo de naipes, la carta que si tú la sacas te derrumba todo. ¿Por qué? Porque la deseabilidad social, si tú tienes muchas preguntas que tengan carga de deseabilidad social y no las detectas de antemano o no prevés eso, lo que te van a generar son respuestas extremas. La deseabilidad social siempre genera respuestas extremas, y respuestas extremas incluso podríamos considerar el centro también, la respuesta neutra, constante. Todos responden lo mismo, todos me cargan a un lado, lo que va a generar que tu desviación estándar se te inflame, ¿cierto? Porque vas a tener puros 5, 5, 5, 5, 5 sumados, y ese 5 va a tomar peso. Bueno. Por ejemplo, en algunos test puede darse que existan diferencias que justamente apunten a evaluar el nivel de la deseabilidad social, y que esté rankeado, por ejemplo, entre, no sé, de tanto porcentaje hacia arriba que aparezca eso, el test podría invalidar. Exactamente. Tienes preguntas trigger, por decirlo así, o preguntas gatillo, que en el fondo, cuando revientas el patrón de respuestas de estas preguntas, sea por incongruencia o sea por congruencia, te generan una caída, digamos, por deseabilidad social. Hay otras técnicas también que ocupan subescalas de deseabilidad social y que las incluyen, por decirlo así, como pequeños monitores dentro del test, ¿ya? Y ojo que la deseabilidad social no la detectamos en un individuo, la deseabilidad social la vamos a detectar en el conjunto de los individuos. Ese es el punto. La deseabilidad social va a ser la respuesta que todos van a dar a esa pregunta, que en realidad parece que está bastante complicada. Veámoslo desde otra perspectiva, porque ustedes lo vean en una entrevista en que tú tienes que levantar datos porque estás trabajando desde un enfoque cualitativo. Tú al inicio partes con una pregunta que va en relación a levantar información sobre el desempeño de esta persona. ¿Cuánto sabe usted de él? ¿Qué sabe usted sobre él? Es una pregunta muy incómoda como para iniciar la entrevista, ¿cierto? Y lo más probable es que genere un shock a la pregunta, que se va a tomar un tiempo, va a generar evasiva, no le estás dando un flujo espontáneo de pensamiento para que en el fondo la respuesta fluya en base a su tranquilidad o su lógica, digamos, normal, sino que tú lo estás poniendo en una cosa que dice, tengo que mostrarle alguna respuesta que sea coherente. Me acuerdo que creo que usted me acuerda, alguien por ahí, quizás el peso de discapacidad. Una pregunta con una carga de seguridad social muy alta. Todos van a tender a responder, a darte una definición coherente. Pero por sobre todo lo que están haciendo es meter también mucho ruido, y que en el fondo va a condicionar todo el resto de la entrevista. O sea, ahí, por ejemplo, la deseabilidad social no solamente está condicionando la respuesta que te dan a la primera pregunta, sino que
está condicionando toda la entrevista. Y la relación que va a tener contigo la persona. O sea, llegaste con la pregunta de desempeño de inicio, sin decirme buenas tardes. Tratando pausas, los gallos con entrevistas en la tele hacen eso. Y se lo hacen los políticos que tienen preparándolo y asesorándolo, pero si tú vas a lanzar información para investigación, no partes así. Ahí tú tienes un ejemplo de cómo la desigualdad social interrumpe. Y va a interrumpir también porque va a estar relacionado, como les dije anteriormente, con esto también, con la validez aparente de ello. ¿Qué es lo que tú estás midiéndome? ¿Qué quieres saber de mí? Y a la vez tiene que ver también con las instrucciones y la claridad, el protocolo de aplicación. Si tú no tienes claro para qué sirve tu test, no vas a poder transmitirle a otros que van a ser, digamos, tus sujetos de observación, van a poder transmitirte cuál es el propósito de tu medición. Y por lo tanto todos van a estar así. Usted ya a la partida ya sabe que obviamente cuando te sacan información y no te entregan nada, te da una ansiedad. ¿Cuánto ha pasado por el chiste de trabajo? Ya. Y que no le devuelvan nada, no le digan nada, es creo que uno de los sentimientos más feos que existe y lo provocamos nosotros, colegas. ¿Sí? Nosotros mis colegas. Entonces, imagínense, si usted no es claro, en este test vamos a buscar rescatar, al menos, vamos a rescatar sus percepciones, en un proceso de selección de personal probablemente exista controversia y pelea dentro de los mismos marcos teóricos con respecto en selección de qué hacer o no hacer, cómo presentar o no presentar la información. Si no estuviéramos acá en la sala de clase y yo llego y ustedes el primer día le digo, les voy a tomar una prueba. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué consecuencias va a tener en mí? ¿Qué me va a pasar si respondo a esta prueba? Esas son las preguntas que tú tienes que de una u otra forma poder responder también. O tener claro tú como constructor y aplicador, pero también que de una u otra forma no interrumpan el proceso. Evidencia de validez basada en la estructura interna. Entonces aquí ya uno ya está como en el medio, aquí está uno ya en el medio del cuento, ¿cierto? Porque en lo que tiene que ver con el proceso de respuesta uno está en la mitad del cuento, en el proceso. En el pilotaje. Esto tiene que ver con qué pasa en el momento en que estoy pilotando y qué pasa en el momento en que lo estoy aplicando. Y ahí tú vas evidenciando el proceso. Hay modalidades que incluyen, por ejemplo, las verbalizaciones. O sea, tú pides a sujetos en el pilotaje que verbalicen los procesos. ¿Qué es lo que le está pasando en la cabeza al momento de responder el test? Entonces hay una grabadora al lado y la persona va, un reporte posterior a través de una entrevista. ¿Cómo se sintió tomando? ¿Qué le pasó con esta pregunta? Mire, ¿recuerdan esta pregunta? ¿Recuerdan esta pregunta? Sí. ¿Qué le ocurrió? Y ahora que la respondió, y sabe qué es lo que estaba midiendo, ¿qué le ocurre con esto? Entonces usted tiene información de los procesos de respuesta. Respuesta que escribían respuestas. En el caso de acá ya nosotros tenemos el levantamiento de información, ya pasaron esas etapas de procesos de respuesta y nosotros estamos en el análisis factorial. Ya lo conocimos la semana pasada, vimos que en realidad suena más cósmico de lo que es un proceso bastante, no es complejo, pero sí lleva a considerar varios indicadores para tomar decisiones. O sea, es un proceso de evaluación. No te entrega así
algo como, hey, esto es. Y en el proceso de análisis factorial, el principal objetivo, como yo les decía, es la búsqueda de un modelo parsimonioso, un modelo simple, pero que tenga validez. ¿Ya? La simplicidad está en el equilibrio entre la cantidad de ítems, la fuerza que tengan en sus cargas factoriales, pero también la simplicidad, también en la redacción, por decirlo así, en la elegancia que se va a presentar a momentos de uno poder fluidamente responder este test sin haberse casi dado cuenta de que lo hiciste. Ahí tú logras parsimonia. Si el test pasa a ser muy complejo para los sujetos, obviamente que estás agregando ruido, estás agregando problemas. Y por lo tanto, en este caso, lo que nosotros buscamos es que, claro, obviamente que lo que les mostré era el análisis factorial exploratorio, ¿cierto? O sea, se supone que en el análisis factorial exploratorio tú no tienes una idea clara, por decirlo así, de un modelo hipotético, lo tienes dibujado en tu tabla de especificaciones, pero en estricto rigor no fuerzas estadísticamente a que el modelo se cumpla con la estructura que tú le estás dando, que es lo que ocurre en el análisis factorial confirmatorio. En el exploratorio, como vimos la semana pasada, lo que ves es que veamos si se agrupan los datos de la manera como yo más o menos creo que podrían estar. Ojalá queden así. Y se acuerdan que vimos el ejemplo del DAS en que estaba hipotetizada una estructura de 3 y al final terminaba siendo unidimensional. Y la mejor solución después de uno revisar, si lo revisamos, para los que no estuvieron en la grabación esta, tú revisando el fraseo de los ítems, tú como que te das cuenta de que en realidad era una pura estructura. Tenían que rehacer la tabla de especificaciones del DAS. Por lo menos para diagnóstico no servía. Estaba claro, para diagnóstico y en referencia, por ejemplo, al DCM4 o DCM5, ya vamos al DCM5, ya no está en concordancia. Aquí tú validas la estructura interna. Y el constructo obviamente salía con esto y con el contenido. Dos definiciones pasan a tener calce por esta casa. La evidencia de validez basada en consecuencias de la aplicación, que vendría a ser ya como patas finales. Y esto tiene que ver con cuando se toman decisiones a partir de la aplicación del test, y no solo se trata de escribir o interpretar sin que existan acciones que se deriven de ello, se debe pensar en las consecuencias que tiene aplicar el cuestionario. No solamente hablamos de las inferencias que tú estás recogiendo, sino en una prueba de desempeño, una prueba de selección de personal. Hay gente que se juega la vida, tú estás influyendo en las vidas de otras personas con mayor o menor intensidad. Deberías parar y pensar bastante bien si lo que tú estás utilizando, que va a determinar la vida de los otros, tiene algún sustento. Suena ético, ¿no? Los test deben usarse cuando se maximicen las consecuencias positivas y se minimicen las negativas, costes derivados de su aplicación. Siempre va a haber un coste en la aplicación de un test. Por último, va a ser la molestia de tener a las personas sentadas en grupo o individualmente, dedicando un tiempo a darte información que después va a tener consecuencias para ellos o no. Lo importante y el propósito fundamental entonces es buscar la validación en los casos en que se pueden obtener beneficios. Este test me sirve para diagnosticar para el diagnóstico de depresión en adultos mayores. Yo lo empiezo a utilizar indiscriminadamente en niños.
y empiezo a tener unos diagnósticos. Claro, adapté las preguntas para el lenguaje de los niños, pero la sintomatología no es coherente con la sintomatología que tú deberías presentar en una depresión con niños. Los problemas son otros, qué sé yo. Y tú decides aplicarlo, hiciste esta adaptación. Obviamente que vas a tener más costo o consecuencias negativas que beneficios. Tú tenías la buena intención, tenías una buena intención, desarrollar un instrumento que permitiese diagnosticar de manera precisa. Yo creo que nadie elabora un instrumento de medición con el fin de destruir a la humanidad o hacer infelices a los niños, sobre diagnosticarlo. Entonces ahí la APA, uno podría decir, hoy se pusieron un poco más blandeques, porque antes era como buscar la evidencia precisa y tú buscabas mucho correlacionar, ¿cierto? Acá lo que está proponiendo es que la validez pase por una evaluación, más allá que por indicadores o criterios cuantitativos. Esto sigue siendo psicometría. La psicometría no es solamente estadística, esto sigue siendo psicometría. Pero la validación es un proceso de evaluación que tiene indicadores cuantitativos, pero también tiene indicadores cualitativos sustantivos. Por lo tanto, cuando partimos con esta, entre comillas, odisea de construcción de test al inicio, ahora les debe resultar bastante coherente esto. Para poder elaborar un test o hacer una medición, tú tienes que saber bien qué quieres medir. O sea, tener bastante clara la definición del constructo que vas a medir y a quiénes quieres medir. Y además, APA te está diciendo en los estándares por qué, qué consecuencias tiene. Hazte cargo. Hay gente que no se hacía cargo antiguamente. ¿Qué otras fuentes de evidencia hay? Además, nosotros podemos en las matrices multirrasgo y además en las matrices de correlación ver la validez discriminante o convergente de un test. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tomáramos dos test que miden el mismo constructo, una matriz de correlaciones, podríamos ver si convergen. Si convergen los ítems de esta, que corresponden a esta escala, convergen con esta otra escala. ¿Sí pasa? ¿Qué? Entre, pero. Yo le dije, entre y no interrumpa, solamente. Ponga su dedo. Y a la vez, si nosotros tenemos escalas que no tienen correlación, quisiéramos en la matriz que esto se evidenciara, o sea, mostrar baja correlación los ítems en una matriz de correlación. Es una evaluación simple de la matriz de correlación. ¿Ya? Entonces, lo que tú vas a buscar es que en una matriz, analizando la matriz de correlaciones, que tú tienes tres escalas que lo estás midiendo y estas dos de acá convergen, vas a querer ver que esto en el fondo se de una u otra manera refleje en que los puntajes totales no los ítems, los puntajes totales correlaciones punto 6, punto 7, me gustaría que tu modelo, estos que son los puntajes totales, correlacionaran bastante fuerte y que no correlacionaran con esto. Está midiendo otra cosa que no está relacionada con los otros, y ahí tú tienes validez discriminante. Entonces, si empiezas a darte cuenta que este también correlaciona con este y correlaciona con este y correlaciona con cualquier otro, te empezás a dar cuenta que tú inventaste el constructo tutti frutti, el constructo más promiscuo de la historia de la medición psicométrica. O sea, sirve para todo.
El constructo piscola le vamos a poner. 3 piscolas. Entonces, eso no nos sirve a nosotros. Ahí es donde nosotros empezamos a buscar que, por favor, en el testeo, tú dices, pon algunas preguntas que no tengan nada que ver con el constructo, en el pilotaje. Entonces que los sujetos le respondan que mida otro constructo. Y quiero ver que en el fondo esto discrimina. ¿Cómo lo voy a saber? Si en el fondo tengo una correlación baja. Van a correlacionar. Muy difícil que algo en ciencias sociales no correlacione, porque sea baja. Y la validez predictiva, esa la testeamos con una regresión lineal. Nosotros tenemos la escala o el test que en el fondo estamos piloteando, y en algún momento de los mismos sujetos obtenemos otra información y la que nosotros queremos predecir. Caso puntual, PSU, me tomo la PSU a usted y después de eso veo su ranking de ingresos. ¿En qué posición usted está en el ranking de ingresos? Que en el fondo es la posición de ranking de todas sus notas concentradas, ponderadas en un ranking de rendimiento, considerando los ramos reprobados, créditos aprobados, en fin, usted tiene una posición dentro del ranking. Y nosotros vamos a querer predecir con una regresión lineal, porque si se acuerdan bien la correlación nos decía que estaban asociadas. ¿Se acuerdan? Nos decía si están fuertemente asociadas o no, y si es positiva o negativa. O sea, si sube las notas de la PSU, sube en la posición en el ranking de ingresos. Si son bajas las posiciones, o sea, las notas de la PSU, los puntajes PSU, va a ser bajo el ranking de ingresos, o sea, de ingresos, va a estar en el lugar 450 de su promoción. Sacó 850 y va a salir primero la vez. Hay relación directa. Pero recuerden que la correlación es bonita, es súper útil, pero es simple. Nos entrega información muy simple. La regresión lineal nos dice cuál es la relación matemática, la función que existe entre PSU y el ranking de ingresos. Y nos va a contar que por cada punto de la PSU, el ranking de ingresos va a variar, que es el beta 1, ¿de acuerdo? Entonces, si tú sacas 30 puntos más, tú vas a poder predecir tu ranking de ingreso en tal. Sacan 650, entonces van a estar entre el percentil, digamos, superior 50 a 75. En el segundo cuartil, tercer cuartil. Hasta en el tercer cuartil. Entre el 50 y el 75. Y ya los que tienen 700 van a estar arriba del 75 superior en el ranking. Por cada punto de PSU sube 1,5 percentiles en el ranking. Eso es lo que te dice la regresión lineal. Y aparte la regresión lineal te da el R cuadrado. ¿Ya? No le voy a pasar regresión lineal. Te da el R cuadrado. Recuerden que el R cuadrado es el porcentaje de varianza explicada por el modelo. Entonces, por lo tanto, el R cuadrado, si te da un R cuadrado de 0.68, quiere decir que 68% de la PSU predice las variaciones en el ranking de ingresos. Ahí tienes tu validez. Evidencia de la validez predictiva. La evidencia de la validez predictiva te la da el R cuadrado. Por tanto, es el que en el fondo le da la robustez al análisis de regresión lineal. El beta simplemente te dice cuánto es lo que aporta una variable a la otra, en la relación que tiene, en la función que tiene, pero el R cuadrado es el que te dice este es un modelo explicativo. Y por lo tanto tiene capacidad predictiva. Si te da punto 3, te explica solamente un 30 de la PSU. De acuerdo.
nivel socioeconómico, si lo metes en una regresión múltiple, el nivel socioeconómico y otros factores podrían generar un modelo predictivo mucho mejor. Pero por sí solo entonces la PSU no tiene tanto, y de ahí nace la discusión, justamente, cuál es el poder predictivo como predictor justamente del desempeño universitario, el poder predictivo de la PSU, el paso justamente en el cuadrado para que una regresión lineal simple de los puntajes personas con el de dicen que justamente después metieron en la ecuación, metieron los rankings de notas ¿cómo se llama? El NEM. Y están metiendo otros factores más, que hace por otro van reestudiando el perfil. Validez predictiva. Y porque además, de una u otra forma, la PSU tiene consecuencias. Y obviamente que el constructor, y no solamente el constructor, sino el que la aplica. El constructor es otro, el constructor es el DEMRE, o se lo encarga la Universidad Católica, o hace un consorcio, cada cierto tiempo va cambiando. ¿Ya? El que aplica es el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores no es el Ministerio de Educación. El Consejo de Rectores es el que aplica la prueba de admisión al sistema universitario. Entonces, ellos son los que ven si en realidad las consecuencias de esto, digamos, están acordes, y la validez en torno a las consecuencias están acordes, por ejemplo, con los otros que evidencian de validez. Entonces, la PSU puede ser muy robusta factorialmente, muy robusta en términos de contenido, pero en cuanto a la evidencia de validez en relación a su poder predictivo, está en cuestionamiento y está en discusión. Hay otros que dicen que no es un tema de la prueba, sino que es un tema del sistema de evaluación. Nos vemos 5 buenos días acá, toman cafecito y todas esas cosas, el pichí y...